Cordial saludo, compañeros y docentes. El día de hoy nos encontramos reunidos Karen Marín, Sebastián Calderón, Otto Fajardo y quien les habla Juan Diego Gómez. Somos estudiantes del programa de Derecho y para la materia de Derecho Constitucional General vamos a hacer un breve resumen de lo que es el constitucionalismo europeo y el constitucionalismo latinoamericano. Entonces, daré paso inicialmente a mi compañero Otto, que dará una breve introducción. Hola compañeros y docentes, mi nombre es Otto Fajardo. Damos inicio a este video donde hablaremos de uno de los fenómenos jurídicos más relevantes de las últimas décadas, el surgimiento de un nuevo constitucionalismo tanto en Europa como en América Latina. Lo que ha implicado este modelo constitucional fundamentalmente es una revalorización y fortificación de las constituciones como norma suprema de los países. Las constituciones dejaron de ser vistas como simples trozos de papel y se transformaron en verdaderos instrumentos jurídicos capaces de condicionar todas las actuaciones del Estado. Los elementos centrales de este proceso han sido la incorporación de extensos catálogos de derechos fundamentales que amplían considerablemente la protección a los ciudadanos, el establecimiento de mecanismos jurisdiccionales de control de constitucionalidad de las leyes, dando mayor poder a la Constitución sobre los gobiernos y los congresos. La consagración en la Constitución es de principio, valores e incluso nuevos conceptos de Estado que redefinen las bases mínimas de los regímenes democráticos contemporáneos. A grandes rasgos, esos han sido los cambios compartidos, pero como vemos en el nuevo constitucionalismo también ha adquirido ciertos matices particulares en Europa y América Latina. Es por eso que en este video estudiamos el impacto específico que ha tenido en ambas regiones del mundo. Esperamos que con este corto video sirva para aprender la gran trascendencia que ha tenido el constitucionalismo en las últimas décadas. Entonces, Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Sebastián Calderón. En cuanto al neoconstitucionalismo en Europa, es importante iniciar teniendo en cuenta que el mismo inicia como una respuesta que se da a la crisis del Estado social en Europa. Es importante tener en cuenta que si bien dentro de los inicios de la Constitución en Europa, como una de las respuestas que se dio frente a la sociedad civil y los cambios que se empezaron a gestar posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mismo obedece a una de las respuestas que se da frente a la evolución del concepto inicial o el concepto originario de constitución. De esta manera, encontramos que, en principio, el concepto que los contractualistas en Europa dieron a la Constitución se instituyó como un pacto social, el cual dio las bases para que en Europa se empezara a hablar de constitución. Sin embargo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se encuentra que como resultado a tres efectos que cursó la crisis del Estado social, como lo son la reducción de la protección del Estado frente a los más vulnerables, adicionalmente el paso de la pobreza y la exclusión social de las personas más vulnerables, así como el aumento en la desconfianza pública hacia el Estado, sentaron las bases para que se viese la necesidad de crear un nuevo concepto de constitución. Es así como, por ejemplo, señala Testa 2019 que con la coyuntura posterior a la Segunda Guerra Mundial se favoreció un escenario político y jurídico que sentó las bases ideales para que se gestara una nueva esfera social y política en Europa. De esta manera, bajo esta nueva esfera política y social, se sentaron nuevas herramientas, nuevas bases para que las constituciones entraran a formar parte central del estado de organización jurídico y político en Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, los elementos del nuevo constitucionalismo señalados por Santiago Guastini son 7 atributos que se constituyen como los ejes centrales del nuevo constitucionalismo europeo, los cuales confluyen en que se vea la Constitución como el eje central de la estructura social y jurídica de los estados. Uno de esos primeros elementos es que la Constitución se incorpora como una de las herramientas rígidas que incluyen los derechos fundamentales de las personas. Adicionalmente, como segundo elemento, se otorga la garantía jurisdiccional de la supremacía constitucional. Como tercer elemento, se establece la fuerza vinculante de la Constitución
lo cual se une al cuarto elemento, y es que la Constitución se interpreta como la norma de normas y se da su interpretación extensiva y deductiva de los principios implícitos que generan su creación. Como quinto elemento encontramos la aplicación directa de las normas constitucionales a las relaciones entre particulares. Un sexto elemento es la interpretación de las leyes y normas inferiores conforme a la Constitución. Y un séptimo y último elemento es la influencia de la Constitución en el debate político. Adicionalmente, señala Guastini que si bien no se encuentra dentro de los 7 elementos esenciales del neoconstitucionalismo europeo, sí se instituye como un elemento importante adicional, y es que en el neoconstitucionalismo se da una prevalencia a los derechos humanos y fundamentales en las relaciones jurídicas y políticas del Estado con los particulares. De esta manera se puede concluir que tras la Segunda Guerra Mundial se gestaron las nuevas constituciones políticas del mundo, específicamente en Europa, por eso se denomina neoconstitucionalismo, en donde países como Alemania, Italia y Francia cambiaron la estructura de sus constituciones gestadas en el siglo XVIII, que tenían unas características propias y que específicamente se basaron en el constitucionalismo viejo, y que con el nuevo constitucionalismo incorporaron nuevos elementos para orientar los estados a la primacía y la prevalencia de la Constitución sobre las demás normas que estructuran la organización social y jurídica del Estado. Entonces, eso es lo que podemos comentar básicamente como los elementos fundamentales del neoconstitucionalismo en Europa. Siguiendo con la línea de los puntos a desarrollar, me corresponde comentar un poco sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es importante aclarar que parte del descontento de la población, así como la crisis política e institucional que buscaba que los asuntos políticos se presentaran con mayor participación ciudadana, surge el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que apela a una democracia más participativa, la recolección de derechos sociales de manera descriptiva y amplia y el reconocimiento de grupos sociales, el reconocimiento de nuevos derechos y el reconocimiento de minorías, por ejemplo, minorías indígenas, la protección del medio ambiente, la distribución territorial, entre otras. Por ende, la búsqueda de una democracia consolidada corresponde a las necesidades de la sociedad para mejorar el modelo representativo y profundizar la democracia. De allí que el nuevo constitucionalismo latinoamericano, la democracia es el eje fundamental de todo el sistema constitucional, pasando de un Estado social de derecho a un Estado constitucional. Este Estado social de derecho y constitucional tiene como característica que ha venido incorporando eh, tratados internacionales a sus legislaciones, dándole supremacía en muchos de los casos a estos tratados. El poder se centra en la población, en la supremacía constitucional, y ninguna actuación de ningún ente puede ir contraria a lo que esta Constitución establece, protegiendo los derechos de toda la ciudadanía. Se han determinado derechos de primera línea o derechos fundamentales en la mayoría de las constituciones latinoamericanas, permitiendo ser una línea constitucional muy proteccionista. Básicamente, estos son los fundamentos que dan partida al constitucionalismo latinoamericano y que han permitido el desarrollo en la región. Cordial saludo, compañeros. Bueno, tal como ustedes lo han mencionado, el nuevo constitucionalismo, tanto latinoamericano como europeo, consagra los derechos y las libertades fundamentales como principios esenciales del orden jurídico. Estos son el centro de las nuevas constituciones y otorgan también un papel fundamental a la democracia participativa, a la justicia social, a nuevos mecanismos de protección de los derechos humanos y a la sostenibilidad ambiental, pues obliga a los poderes del Estado a proteger los recursos naturales. Sin embargo, aunque el nuevo constitucionalismo ha generado un cambio significativo en la forma de entender el derecho y la política actualmente, y de avanzar en esa protección de los derechos humanos, hay quienes lo han criticado porque consideran que supone una contradicción a las constituciones tradicionales. Y hay quienes suponen, por ejemplo, una amenaza
a la libertad económica. Es decir, el nuevo constitucionalismo pone un énfasis tan importante en los derechos humanos y la justicia social, y esto puede conducir a la adopción de políticas gubernamentales que limitan la libertad de las empresas al imponerles, por ejemplo, impuestos más altos o, por ejemplo, regular de otra forma la actividad económica. Pero esto solo es uno de los temas que se han puesto en debate porque no todos los partidarios del nuevo constitucionalismo creen que amenaza la libertad económica. Algunos creen que este concepto, este nuevo constitucionalismo es compatible con la libertad económica siempre y cuando se adopte de manera equilibrada. Y otros creen que el nuevo constitucionalismo es necesario para proteger la libertad económica precisamente para ayudar a evitar la concentración de la riqueza y el poder. En conclusión, no hay una respuesta fácil hacia estos temas, ya que depende de cómo se interprete el concepto de nuevo constitucionalismo y de cómo se implemente en la práctica en cada sistema de gobierno.